Bienvenido, estamos contentos de tenerte una vez más en la enseñanza virtual por medio del canal Telesub, Canal TEP. Quiero aprovechar una vez más la oportunidad para agradecer el esfuerzo que realizas en estar al tanto y al día en estas clases y poder compartir con nosotros estos gratos momentos de profesor-alumno. Estamos estudiando la unidad número 1 que tiene que ver con el derecho civil y las nociones generales y la introducción a este curso. En el tema anterior hemos podido revisar paulatinamente muchas de las instituciones que el Código Civil regula, entre ellos la persona, la familia y el patrimonio. Ahora vamos a ver un poco acerca de cómo la norma civil se ha positivizado y se ha vuelto código. En realidad, toda norma positiva tiene tres características. Una de ellas es que tiene que ser escrita, luego que tiene que ser debidamente ordenada o codificada, y la tercera es que tiene que ser promulgada por un ente que esté facultado para ello. Para el día de hoy tenemos por título justamente el estudio de esa norma positiva codificada que es el Código Civil. Te invito a ver la primera diapositiva. Universidad Privada Telesub, el Código Civil. Bien, hablar del Código Civil en realidad es hablar de la codificación, es decir, del ordenamiento jurídico, del ordenamiento físico, ¿no?, que se ha hecho de esta norma, de estas normas, de esta ley, de esta legislación que se relaciona con la materia civil. En el Perú es tradicional nuestros sistemas codificados desde los primeros albores de la época virreinal y pasando por la República hasta la edad contemporánea y moderna del Estado peruano que hoy día tenemos. La codificación de las normas y de las leyes es de época muy antigua en realidad, no solamente llega al Perú, sino también en épocas antiguas, cuando recordamos nuestras clases de Historia General del Derecho y también de Derecho Romano, podemos identificar que en el pasado las sociedades han tratado de ordenar las leyes dentro de codificaciones, sea temáticas, sea doxológicas, sea exegéticas. El método de ordenar un código siempre va a resultar cuando se trata de tener pues un cuerpo jurídico normativo que pueda ser fácilmente ubicable y fácilmente interpretado. Ya Justiniano había entendido esto cuando mandó a crear el Corpus Juris Civilis, es decir, el compendio de todas las legislaciones y de todas que hasta ese instante eran declaraciones y resoluciones jurisdiccionales como las institutas o como el digesto. Ya el Corpus Juris Civilis en todo caso fue la obra maestra y cumbre del derecho romano. En materia jurídica y legislativa hablamos. Bueno, el Código Civil, para entenderlo, ¿no?, vamos a ver la primera diapositiva. Las fuentes que dan origen a este código subjetivo la encontramos en primer lugar en el Código Civil francés, también llamado Código Napoleónico, porque fue durante el gobierno de este emperador en que se dio este Código Civil francés. Data del año 1844. En realidad, Napoleón Bonaparte, ¿no?, ordena la formación del Código francés para renovar legislativamente y poner las bases de lo que sería el orden normativo del imperio. En realidad también el Código Napoleónico rescata muchas instituciones que venían ya del derecho romano, el Corpus Juris Civilis e instituciones de naturaleza moderna para ese entonces, como por ejemplo la compraventa, el arrendamiento, el tema de propiedad, la posesión, todas esas grandes instituciones jurídicas que habían sido organizadas por el derecho romano fueron rescatados por el Código Napoleónico. Pero no solamente del derecho romano el Código Napoleónico fue su fuente, sino también de otros derechos, como por ejemplo los derechos antiguos de los alemanes, ¿no?, y de la zona norte de Europa. Estos derechos, que eran derechos consuetudinarios, muchas de estas instituciones también formaron parte del Código Napoleónico. Del año 1804 hasta el año 1942, en que sale el Código Civil italiano. En la diapositiva podemos ver, por ejemplo, que la influencia del Código italiano se ve reflejada en todos los países latinoamericanos. El Código Civil del año 1942, ¿no?, surge
o se inspira en el Código Napoleónico del año 1844, el que a su vez se inspira en el Corpus Juris Civilis de los romanos, el del emperador romano Justiniano, a quien fue conocido como el gran codificador. Bueno, a partir de 1942, entonces, todos los códigos que se implementan aquí en Latinoamérica, como el código argentino, el uruguayo, el haitiano e incluso el peruano, se inspiran en esta norma. Vamos a ver cómo fue este derrotero de influencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, previo a esto, debemos mencionar también los antecedentes latinoamericanos, previo al año 1942. En Latinoamérica ya se habían dado algunos códigos, de los cuales expondremos algunos. Por ejemplo, tenemos el Código Civil de Haití y de Bolivia del año 1831, es decir, 10 años después de la independencia del Perú. Siendo el boliviano, es decir, el Código de 1831 de Bolivia, el que tuvo una fugaz convivencia en el Perú cuando se estableció la Confederación Peruano-Boliviana, en la cual estuvo existente 3 años, entre el año 1836 y el año 1839. Es decir, el Código Civil boliviano se aplicó a parte del territorio peruano en mérito a esta confederación. Asimismo, en el año 1858, el doctor Andrés Bello, crea el Código Civil chileno, y él es el autor de ese Código Civil, vigente desde el año 1857, decíamos, siendo este Código Civil chileno prácticamente reproducido en Ecuador y en Colombia por las instituciones modernas para la época que este Código Civil establecía. Este derecho sustantivo expresado en el Código Civil influyó también en el Perú. Bueno, yendo un poco más adelante, vamos a encontrar el Código de la República Dominicana del año 1864 y también el Código Uruguayo del año 1868. Sin embargo, en el año 1871 surge en Argentina un gran jurista cuya fotografía lo podemos ver en la diapositiva, llamado Dalmacio Vélez Sarsfield, que así como Andrés Bello en Chile, y en los demás países latinoamericanos influenciados por el Código chileno, también adoptó una posición en hacer un código, una posición liberal, en redactar un código civil argentino, que desde el año 1871 rigió en dicha nación. Esto también, el Código argentino, fue adoptado por Paraguay hasta la promulgación del mismo Código Civil vigente del año 1987. En Venezuela, la legislación civil y los códigos civiles también tuvieron sus principales obras, siendo la más importante la del año 1873. En ella se rescataba muchas de las instituciones que habían sido ya implementadas en los códigos civiles latinos, como el de Vélez Sarsfield y también el de Andrés Bello, y finalmente fue derogado en el año 1942, cuando entró en vigencia otro código civil en Venezuela, a la par del código italiano de ese mismo año. Bueno, respecto al Perú, nuestra legislación civil es de larga rata. El código que estuvo vigente durante muchos años fue del año 1936, que fue reformado en muchas ocasiones y que definitivamente ya tenía que ser actualizado y derogado. El Código Civil peruano actual fue aprobado por decreto legislativo número 295. Es del año 1984. Para ser más exacto, fue promulgado el 24 de julio del 84 y fue publicado al día siguiente, es decir, el día 25 de julio de ese mismo año. Sin embargo, no entró en vigencia sino hasta el 14 de noviembre del año 1984. El Código Civil peruano consta de 2.122 artículos que están distribuidos en 12 partes, conocidos como 12 libros. Estos libros son los siguientes. Tenemos primero el título preliminar. El título preliminar es la parte del Código Civil que establece ciertos principios que van a regir la estructura y la aplicación y la interpretación de las normas de naturaleza civil. Están ordenadas en número de 10 y para darles y realzar su importancia y su aplicación supletoria para toda la interpretación y ejecución de las normas civiles, se le ha dado una numeración especial basada en números románicos. El título preliminar tiene 10 artículos en números romanos. A partir de allí se aperturan los libros, que están numerados en arábigos. El libro primero, por ejemplo, es el libro dedicado al derecho de las personas
y consta de 139 artículos. El libro segundo está dedicado al acto jurídico y consta, está entre el artículo 140 al artículo 232. El libro tercero se dedica a la familia, que como ya expliqué en el tema número 1, es uno pues de los objetos de estudio de derecho civil y justamente tiene el nombre Derecho de Familia. Este libro encierra los artículos 233 al 659, es uno de los de los libros que más artículos tiene. Tenemos también el libro cuarto, Derecho de Sucesiones, que también se relaciona con la familia y también con el patrimonio. El derecho de sucesiones va desde el artículo 660 hasta el artículo 659. Perdón, del 660 al artículo 880. Tenemos también el libro 5, ¿no? En esta diapositiva lo podemos ver, el libro 5, que trata sobre los derechos reales, es decir, aquellos relacionados con la propiedad, la posesión y la forma de adquisición de estos derechos, que va del artículo 881 en adelante. El libro 6 es naturalmente importante porque está íntimamente ligado al libro 2 del acto jurídico. En el libro 6 se habla de las obligaciones, señalándose como fuente de obligaciones al contrato o al acto jurídico. Las obligaciones en el libro 6 van del artículo 1132 al artículo 1350. Tenemos seguidamente el libro séptimo, Fuentes de las Obligaciones, que va de los artículos 1351 al artículo 1988. Es en este libro séptimo de Fuentes de las Obligaciones donde el contrato alcanza el paradigma, ¿no?, de la fuente primordial de las obligaciones. Tenemos también, seguidamente, el libro octavo, que es un libro importante porque marcará los límites de prescripción y caducidad de aquellos derechos que nosotros podemos invocar en la vía adjetiva. Este libro ocupa los artículos 1989 hasta el artículo 2007. Finalmente, para cerrar esta parte normativa, tenemos como penúltimo libro el libro noveno, que es el libro que trata sobre los registros públicos. El artículo 2008 al 2045. Naturalmente importante porque se relaciona con el hecho de formalizar, escriturar y registrar aquellos actos jurídicos que tienen suma importancia. Finalmente, tenemos pues también cerrando ya el libro número 10, que trata sobre el derecho internacional privado, que va del artículo 2046 al artículo 2111. El libro décimo de Derecho Internacional Privado es sumamente importante porque marcará los principios que regirán la aplicación de la norma peruana a los extranjeros y también cuando la norma extranjera tendrá que ser aplicada al derecho peruano. El libro décimo de Derecho Internacional Privado también creará la figura del reenvío, es decir, aquella figura legislativa donde para solucionar un problema en nuestro país tenemos que remitirnos a la legislación extranjera para que ella pueda resolverlo. Finalmente tenemos el título final que va del artículo 2112 al artículo 2122 y que marcará las pautas de vigencia y normatividad y derogación de las normas que se opongan al Código Civil. El Código Civil peruano, ¿no?, que data del año 1984, es entonces el código y la normatividad positiva, codificada y ordenada del derecho civil peruano. Las normas que existen en este código regularán casi todos los actos civiles que nosotros día a día realizamos, especialmente aquellos que se relacionan con la persona, con la familia y obviamente en las instituciones que la rodean y también con la propiedad y obviamente con las formas de transferencia de esta propiedad y bienes, ¿no?, expresado en el acto jurídico y en la creación de prestaciones y obligaciones que forman parte del acto jurídico que es el contrato. Bien, pero vamos entonces ahora a explorar un poco más acerca del derecho civil y vamos a ir al título preliminar. El título preliminar del Código Civil, como ya dije, establece ciertos principios que nos van a ayudar a entender la norma positiva y en este caso en particular la norma civil. Vamos entonces por el artículo primero del título preliminar, el número romano, y vamos a ver qué se establece en este principio. Vamos a leer juntos la presente diapositiva. Dice allí la abrogación de la ley. La ley, dice el título preliminar, se deroga solo por otra ley.
La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella. Interesante. Este primer principio establecido en el título preliminar habla acerca de la subrogación de la ley, de la derogación. Cómo una ley puede ya perder su eficacia y su fuerza. Cómo una ley puede perder ya su obligación de nosotros cumplirla. La derogación de la ley o subrogación de la ley solo puede hacerse por otra. Es decir, en tanto no se subrogue la ley expresamente, es decir, no haya una ley que diga, no hay una ley 2 que diga, la ley 1 queda derogada, se entenderá que la ley 1 sigue sobreviviendo en el tiempo. Puede ocurrir que la ley 2, al ser promulgada, diga claramente que esa ley anterior, la ley 1, ya no es vigente, que lo diga expresamente, que diga que queda derogada la ley 1. De ser este el caso, entonces estaríamos ante un caso indiscutible de subrogación de la ley por derogación expresa de una última. Pero puede ocurrir que esta última ley no diga expresamente que la ley 1 va a quedar derogada. Pero en cambio, la ley 2 regula todo lo que la ley 1 regulaba y aún mucho más. Cuando ocurre esto, entonces se entiende que la ley 2, que ya regula todo lo que la otra regulaba anteriormente, obviamente la primera ya no es necesaria, se entiende que le está derogando, pues, ¿no? Pero en forma, pues, no expresa, sino más bien tácita. Y finalmente, tenemos, pues, que la ley 2, ¿no? Dice, por ejemplo, que esto no se hace. Y la ley anterior decía que sí se hace. Obviamente se va a preferir a la más reciente en el tiempo. La incompatibilidad de la ley reciente con la ley más anterior hará que la ley anterior también se entienda subrogada, se entienda derogada por la nueva ley que ha establecido una nueva forma, una nueva verdad y un nuevo deber ser. La derogación de la ley entonces queda claramente establecida que será siempre y casi siempre la última ley la que sea la vigente y no la anterior. Puede entonces, repito, declarar su derogación expresamente, tácitamente o por su incompatibilidad se entenderá que la última ley es la que está vigente. Bueno, dejemos entonces el título preliminar, artículo primero, y vayamos al principio número 2. Vamos a la diapositiva. Allí dice, el ejercicio abusivo del derecho. La ley no ampara el ejercicio ni las omisiones abusivas de un derecho. ¿Qué significa esto? El derecho civil y muchas leyes van a establecer derechos a favores nuestros, pero nunca el derecho a favor nuestro, ¿no? Tiene que ir contra el derecho de los demás, o tiene que negar el origen ontológico de la ley, o debe ir más allá de lo que la misma ley ha señalado como límite. No podemos aprovecharnos del ejercicio de un derecho para poder abusar de él en desmedro del derecho de los demás, mucho menos en desmedro del orden público ni del Estado de Derecho. La realidad de que la ley nos otorga a nosotros algunos derechos, como el de asociarnos, el de comprar, el de vender, el de la libre conciencia, el de la información, nunca significará que podemos hacer uso de ese derecho en forma abusiva. Omitir alguna obligación en forma abusiva para poder sacar de algún provecho. No podemos nosotros coger la ley para poder satisfacer, ¿no?, deseos egoístas, abusivos e ilícitos. Te doy un ejemplo. Todos nosotros tenemos el derecho a la información. Todos nosotros tenemos el derecho de saber el futuro de nuestro país, el futuro de lo que nos rodea, los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pero contra el derecho a la información, nosotros reconocemos la existencia de un derecho a la privacidad. Yo, periodista, paparazzi, no podría en principio abusar de mi derecho a la información invadiendo tu hogar, invadiendo tu privacidad, invadiendo tu intimidad, poniendo cámaras, haciéndote seguimientos, ya estoy invadiendo, ¿no?, el derecho tuyo, el espacio tuyo.
yo definitivamente tengo el derecho a la información, como lo tienes tú también y como lo tienen todos los ciudadanos. Pero no podemos invadir ni abusar de ese derecho, invadiendo el derecho a la privacidad de los demás. Y este conflicto de derechos queda resuelto con el artículo 2 romano del título preliminar. El derecho no amparará, la ley no amparará, el abuso del derecho. Así que estamos advertidos. Vamos ahora a ver el artículo 3 del título preliminar. Vamos a la diapositiva. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Fíjate, pocos entienden esto de primera lectura, pero yo te voy a explicar. Es muy importante entender que cuando la ley nos reconoce un derecho, le pone límites a ese derecho. Ese límite que se pone a ese derecho no significa que es una excepción, no significa que yo voy a aplicarlo analógicamente a otros. Te doy un ejemplo, y creo que con esto me vas a entender. Todos tenemos el derecho a la propiedad. Sin embargo, ¿sabías tú que en nuestro ordenamiento civil la propiedad no es eterna ni irrestricta? Hay excepciones de la propiedad en el Código Civil. Cuando, por ejemplo, una propiedad o la expropiación de una propiedad es declarada por necesidad pública. Quizá hemos de construir una carretera o quizá hemos de construir algo en aquel lugar que me pertenece y obviamente no se puede hacer en otro lugar. Entonces el Estado, limitando mi derecho de propiedad, dirá que si bien es cierto, eso es mío, el Estado lo necesita. ¿Por qué? Por necesidad social. Entonces el Estado iniciará un proceso de expropiación donde me pagarán el valor de esa propiedad que yo no quiero vender, de esa propiedad que yo no quiero pues que lo usen para algo. El Estado le dará un valor, me lo expropiará, me pagará el valor y me pedirá que me retire para pasar por allí la avenida que comunicará una comarca con la ciudad. Eso, por ejemplo, es una excepción, porque la regla es el derecho de propiedad. Obviamente, esa excepción está restringiéndome un derecho, me está recortando un derecho, que es el derecho de propiedad. Entonces, podría haber por allí un legislador, neófito, que pueda decir lo siguiente: como el derecho a la propiedad, tiene la excepción de poder expropiarla, entonces yo concluyo que el derecho a la vida también podría ser expropiada y matemos a todos los que querramos. No es así. No se puede aplicar entonces una ley que establece una excepción o que me restringe un derecho a todas las instituciones jurídicas de naturaleza civil. No es así. La analogía no funciona para las excepciones ni para las restricciones del derecho. Si se me va a restringir un derecho, tendrá que haber una ley, una excepción y un reglamento que señale de qué manera se va a realizar. No vale aplicar analógicamente lo que se aplica a la institución civil de la propiedad a otras instituciones como la vida, la posesión, etcétera, la familia, el matrimonio, etcétera. No podemos decir que el divorcio es la restricción del derecho, de propiedad, de casarse que uno tiene, Sería pues iluso y por demás injusto. Vamos entonces ahora a ver el cuarto principio establecido en el título preliminar del Código Civil. Vamos a la diapositiva. Ahí lo podemos ver. Hay uno relacionado al orden público, las buenas costumbres y la nulidad del acto jurídico. Vamos a leerlo juntos. Allí dice lo siguiente: es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo de entenderlo. En realidad, todos nosotros, cuando vivimos en sociedad, como decíamos en el tema 1 de la introducción de esta unidad, cuando creamos un vínculo social, entonces tenemos patrimonio y bienes que van a circular en el mercado. Y tú y yo, y otros con nosotros, realizamos actos jurídicos, realizamos contratos, donde hay una suerte de comercio de bienes, obligaciones y prestaciones. Bueno, el título preliminar ha establecido que cualquier acto o contrato, que en principio, tú sabes que el contrato y el acto jurídico es la manifestación de voluntad, que en principio vale porque hay manifestación de voluntad, estructuralmente tiene validez, pero si el objeto de este acto jurídico, de este contrato, es ilegal, es contra el orden público o es contra las buenas costumbres,
el título preliminar establece el principio de que ese contrato sería nulo. Un ejemplo sería, si por ejemplo, ¿no?, yo te compro a un menor de edad. Eso es delito, ¿no? Pero quizá tú y yo firmamos un contrato por escrito. Quizá algún notario miope, ¿no?, llega a legalizar aquella firma. No importa la formalidad que hayamos seguido, ese acto jurídico no será válido. Su eficacia se perderá. Será un contrato nulo porque está contra las buenas costumbres y contra el orden público. Esos contratos entonces que tienen un objeto, ¿no?, inadecuado, ilegal, inocuo, entonces se perderá, no tendrá valor. De esta manera, el Código Civil establece en este principio uno muy importante que va a declarar que aquellos contratos ilegales no pasarán. Eso como sentando los marcos normativos, ¿no?, de un actuar civil de acuerdo y conforme al orden público y a las buenas costumbres. Pero ahí, vamos por otro. En el siguiente entendemos, por ejemplo, el interés para obrar. Ahí dice lo siguiente: para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. ¿Qué significa esto? La norma civil reconoce que cuando nosotros hacemos contratos o creamos obligaciones y nos comprometemos a prestaciones, puede ocurrir de que haya pues un incumplimiento de ello. Al haber un incumplimiento de ello, la consecuencia inmediata es que va a surgir un litigio, va a surgir un conflicto, el cual nosotros en su momento, a través de la norma adjetiva, o sea de la norma procesal, vamos a querer resolverlo. Pero ¿cómo vamos a resolverlo nosotros si nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto? Entonces, el Código Civil establece un parámetro. Aquel que quiere ejercitar o contestar una acción de naturaleza civil tendrá que demostrar legítimo interés, ¿no?, y tendrá que demostrar que ese legítimo interés es económico o es moral. Quiere decir que debe haber un vínculo entre el litigio que se va a resolver, debe haber un vínculo entre el acto jurídico que ha generado el litigio y mi persona. Yo no puedo ser un extraño, no puedo ser un tercero sin interés, porque unos terceros pueden tener interés en algún litigio. Puede ocurrir que tú a mis espaldas hayas vendido mi casa a un tercero y el tercero te esté demandando la entrega de la casa. Pero eso me está afectando a mí. Un tercero puede intervenir, pero tendré que demostrar también legítimo interés. Ese legítimo interés es el vínculo que nos une a las cosas. Ese legítimo interés es ese nexo que existe entre el patrimonio y el bien que se negocia y nosotros. Bueno, vamos más allá. Vamos a ver entonces uno de los últimos principios. La aplicación de norma pertinente por el juez. Dice, los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocada en la demanda. Eso también se conoce como la aplicación supletoria. Puede ocurrir que en determinado momento, cuando yo invoque que el Estado tutele un conflicto que tú y yo tenemos, puede ocurrir que al momento de demandar yo no haya señalado la ley adecuada. Esto no quiere decir que el juez me va a rechazar mi demanda. Por el contrario, el juez, según este principio, resuelve ese problema, deberá aplicar la norma que le corresponde. Es decir, el hecho de que yo me equivoque no le exime al juez de no aceptar mi demanda y tendrá que él aplicar la norma que le corresponda. Eso se llama la aplicación supletoria de la ley o la aplicación de norma pertinente por el juez. Bueno, finalmente podemos encontrar dos principios últimos. El penúltimo tiene que ver con la obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley. Fíjate lo que dice allí, vamos a leerlo. Los jueces, dice, no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. Ciertamente puede ocurrir que en la normatividad civil haya un vacío legal, es decir, que pueda ocurrir un conflicto en el cual la norma civil no tiene precisado cuál sería su solución. Puede ello ocurrir. En caso eso ocurra, entonces los jueces no pueden decir, bueno, la ley no dice nada, así que yo no resuelvo este conflicto. No pueden decir eso. Los jueces tienen que resolverlo. Si no pueden aplicar la ley, entonces tendrán que aplicar los principios generales del derecho. Y en el caso nuestro, los principios generales del derecho peruano. Es decir, aquellos principios, aquellas normas superestructurales en las cuales se asienta toda la normatividad jurídica.
obviamente, aunque no haya una ley especial que resuelva un conflicto, el juez tendrá que hacer uso de esos principios generales del derecho y realizar y administrar justicia resolviendo el conflicto en la primera instancia o en la segunda instancia donde le corresponda resolver. Finalmente tenemos el principio de los vacíos de la ley. Vamos a leerlo juntos. Allí dice: la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación. ¿Qué tiene que significar esto? Significa que en realidad, en principio, se reconoce a los magistrados, a los fiscales y a los magistrados obviamente del Tribunal Constitucional y Fiscal, es decir, el que tiene que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, tienen la misión, siendo actores del derecho y siendo protagonistas de la administración de justicia, ellos están llamados a ser los primeros en indicar al Congreso, que es el órgano que legisla, que crea leyes, los vacíos o defectos de la ley. ¿Para qué? Para que este Congreso pueda suplir este vacío y legislar, de modo que los administradores de justicia, que en este caso son los magistrados y el fiscal, puedan coger de esa ley para resolver el conflicto social. Bien, el Código Civil, como hemos visto, es una norma positiva, codificada y debidamente promulgada. Es una norma escrita y fue hecha de esta manera para que pueda regular los actos que nosotros como personas realizamos en materia civil. Estos actos tienen que ver con la persona humana, tienen que ver con la familia y tienen que ver con el patrimonio y sus modos de transferencia. Al resolver los conflictos sociales, se han establecido principios que tienen que aplicarse sí o sí, obligatoriamente a cada caso. Estos principios van desde aquellos que hablan de la vigencia de la ley hasta aquellos que nos permiten o le permiten en todo caso a ciertos actores de la administración de justicia el buscar pues que el poder legislativo regule leyes para que ellos puedan resolver justamente estos conflictos que se necesitan resolver. El Código Civil de 1984 es el único código que tenemos, el último que tenemos, y ha sido, y se habla ya de ser reformado en su integridad, porque hay figuras legislativas y la sociedad cambia y se modifica. Temas sobre la familia, temas sobre la propiedad deberán ser definitivamente revisados en una posible nueva promulgación de un nuevo código en este siglo XXI. Gracias por haberme acompañado en el tema número 2. Soy el profesor Willy Palomino y espero que me acompañes próximamente en el desarrollo del tema número 3, que está tan interesante como el que hemos terminado.